Desde el abismo fui traicionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego me arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Al renacer del fuego eterno, ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento, soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar, el último dragón. Capítulo 352. El discurso del rey. Acababan de hacer un anuncio oficial. Por primera vez, no solo en la academia, sino en todo el reino, todos descubrían quién era el rey. Muchos estudiantes ya graduados se habían unido al ejército o se marcharon cuando las alas rojas tomaron el control. Esa era la razón por la que el grupo actual de alumnos jamás había visto al rey antes y solo conocía a los demás por los años de historia de Avrion. Aunque este anuncio se hizo públicamente aquí, Slivia también planeaba revelar la información al resto de los caballeros repartidos por la ciudad. Ahora eran su propio reino y serían objetivos sin importar qué. Rey había declarado que estaba harto de esconderse. Era hora de decir la verdad a todos. «Espera, él fue el rey todo este tiempo. No puede ser, ¿verdad?», dijo un estudiante. «Ahora todo tiene sentido. ¿No recuerdas cómo los caballeros maestros se inclinaron ante él de inmediato? Pero, ¿por qué lo eligieron? Pensé que el aventurero llamado Ness era el fundador de las Alas Rojas. No creo que esté bien que simplemente pusieran a cualquiera en el trono. Míralo, no parece tan fuerte. A diferencia de Jack», opinó un caballero de faja azul. Los otros caballeros salieron enseguida en defensa de Rey.
Todos habían visto lo que hizo en cada área de entrenamiento. Los únicos que no sabían nada eran, precisamente, los de faja azul. ¿Bromeas? Probablemente es tan fuerte como Wilfred y Sir Kay. Además, es amigo de todos los caballeros maestros. E incluso venció a Harry en un duelo. La información corrió como pólvora, y los hechos de Ray aquella misma mañana empezaron a circular. Y, como siempre, con cada boca el rumor crecía. ¿Escuchaste? El Rey Ray derrotó a todos los caballeros de faja blanca a la vez, mientras jugaba con Harry usando solo un dedo. Mientras el murmullo crecía, Slivia miró a Ray. «Vamos, Ray, háblales. En el futuro serán tu gente. Lucharán por esta tierra y por el lugar que creaste para ellos». Tras verlo actuar y oír lo que decían, muchos pensaban que su rey era increíble. Otros dudaban de los rumores exagerados. Siempre habría escépticos, al menos hasta verlo con sus propios ojos. Aún así, Ray ya había ganado fans entre los estudiantes, y uno de ellos era Flynn. «Discurso, discurso, discurso», coreó Flynn con entusiasmo, y pronto muchos se unieron. «Parece que te llaman», sonrió Slivia. Ray se puso en pie. El comedor estalló en aplausos. Caminó hacia el frente de la mesa, y apenas los miró, el salón quedó en silencio. «Seré honesto. No soy de dar discursos», dijo Ray. «Por lo general, dejo estas cosas en manos de Slivia. Ella ha hecho un gran trabajo para llevar esta ciudad a lo que es, y me gustaría recordarles que ella seguirá siendo a quien escucharán a partir de ahora. No me veo asumiendo el papel de quien dirige la ciudad, ni quiero ser el que los entrene, como lo hacen los caballeros maestros. Pero, a cambio de unirse al ejército de las alas rojas y de su lealtad, les prometo una cosa. Mientras sean miembros de este reino, haré todo lo que esté a mi alcance para protegerlos a todos». Las palabras fueron simples, no lo que un gobernante suele decir, pero infundieron confianza. Sonaron genuinas, y la última promesa pesó en el pecho de cada oyente. «Y tengo algo más que añadir», continuó Ray. «Si no eres parte de las alas rojas y eliges atacarnos o traicionarnos, haré que desees no haber nacido». Un escalofrío recorrió al alumnado. Las primeras frases habían sido sinceras. Esta última se sintió igual de auténtica y contundente. Detrás de Ray, los ancianos, incluida Slivia, negaron con la cabeza. Si no hubiera añadido esa última parte, el discurso habría sido perfecto. Cuando volvió a su asiento, Ray sonreía. Últimamente mostraba más emociones, y eso hacía feliz a Slivia. Tal vez, algún día, pensó. Al sentarse, le dedicó un pulgar arriba. «Buen trabajo, Ray. Déjame el resto a mí». Slivia tomó el frente del escenario. Tenía anuncios que hacer. Todo se repetiría a los caballeros que trabajaban por la ciudad por medio de sus capitanes. El problema era que estaban muy ocupados, y detenerlos a todos habría perjudicado a la ciudad. Lo siguiente que quiero anunciar es una nueva división en la academia. Avrion abrirá sus puertas a una división de magia, proclamó. Los murmullos casi igualaron la conmoción de presentar a Ray como rey,
era un movimiento necesario. Avrion debía crecer. Roland pertenecía al reino de Alur, así que los estudiantes de allí no eran suyos. La mayoría de los caballeros de la academia habían sido examinados en magia y fallaron, de modo que, por ahora, la división mágica estaría bastante vacía. Aún así, recorrerían la ciudad para detectar si entre los nuevos habitantes había talentos mágicos. Las dos personas que liderarán esta división son Lenny y Bliss. Por favor, conozcan a los maestros de la Torre Mágica de Avrion. Lenny y Bliss se pusieron en pie y saludaron. Bliss acompañó el gesto con fuegos artificiales mágicos, arrancando exclamaciones y aplausos. Con esto, los anuncios terminaron por hoy. Todos los estudiantes debían retirarse del comedor, excepto dos: Wendy, faja verde, y Flynn, faja negra. Era hora de hablar del proceso de transformación. Capítulo 353. La petición de Jack. Uno al lado del otro, Flynn y Wendy se sentaron nerviosos frente a la gran mesa. Desde que les dijeron que ocuparían esos asientos, sus corazones no habían dejado de latir con fuerza. Jamás imaginaron sentarse con los líderes de las Alas Rojas. Tal vez algún día, dentro de muchos años, pero no ahora. Ray fue el primero en hablar una vez que todos estuvieron en su lugar. ¿Recuerdan cómo les dije que los haría más fuertes?, preguntó con voz firme. Bueno, estamos aquí para hablar de eso como grupo. Explicó que ambos habían resultado ser los únicos compatibles con lo que estaba a punto de proponerles. No los estoy obligando, aclaró. La decisión final es suya. Entonces Martha tomó la palabra y les explicó detalladamente el proceso bestial por el que ella misma había pasado. El dolor, la transformación, la sensación de perder el control, pero también el poder inconmensurable que había ganado. Ambos escucharon en silencio, cautivados. Las ventajas eran enormes, pero el riesgo era igual de grande. Cuando Martha terminó, era momento de decidir. «Lo haré», dijo Flynn, sin dudarlo ni un segundo. «Hice una promesa y la cumpliré. Haré lo que quieras que haga, Ray». La diferencia de actitud era sorprendente. Incluso Kyle, sentado en la mesa, levantó una ceja. Flynn siempre había sido obstinado, difícil de tratar. Era el mejor de los caballeros de faja negra, pero rara vez seguía órdenes. Aún así, ahí estaba, decidido, obediente. Wendy, en cambio, permanecía callada, dudaba. Sabía que el proceso significaba renunciar a parte de su humanidad, y aunque deseaba hacerse más fuerte, una imagen persistía en su mente: su pequeño hermano y el pueblo que habían perdido. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de sobrevivir al proceso?, preguntó finalmente. Bliss se inclinó hacia ella, hablando con suavidad. «Conmigo a tu lado, puedo elevar esas posibilidades a un 90%. Wendy reflexionó. Un 10% de riesgo aún era mucho, pero si moría, ¿qué sería de su hermano? «Si decido hacerlo», dijo al mirar directamente a Ray, «prométeme algo. ¿Cuidarás de mi hermano pequeño?» «Por supuesto», respondió Ray sin dudar. De hecho,
Planeo crear una unidad especial de bestias. Quienes elijan unirse tendrán alojamiento gratuito y serán tratados al mismo nivel que los miembros de las Alas Rojas, igual que Sloth y Badger. La oferta era difícil de rechazar. La ciudad los había estado cuidando, pero los desplazaban constantemente para hacer espacio a los nuevos refugiados. Saber que su hermano tendría un hogar estable era todo lo que necesitaba oír. «Lo haré», dijo con convicción. «Bien», intervino Slivia. «Eso nos lleva a nuestro siguiente asunto». Explicó que Bliss y Lenny partirían pronto hacia el continente de las sombras, con la misión de limpiar la tierra y ampliar el territorio seguro. «No podemos enviar un grupo grande», continuó. «Sabemos que el imperio nos está vigilando. Si ven movimientos masivos, podrían aprovechar para atacarnos mientras aún somos vulnerables. Por eso solo iría un equipo pequeño. Harry, Kyle, Wendy, Flynn, Martha, Bliss y Lenny». Slivia miró a cada uno a los ojos antes de seguir. «Tendrán 2 objetivos. Primero, limpiar y asegurar terreno. Segundo, buscar bestias compatibles con sus habilidades. Según Lenny, esta parte del proceso es esencial, así que pueden considerarlo una doble misión». Los jóvenes estaban nerviosos, pero la emoción era más fuerte. Por fin serían parte real del ejército de las Alas Rojas. Cuando la reunión terminó, todos se despidieron y se retiraron a descansar. Sin embargo, justo cuando Ray se disponía a irse, sintió una mano sobre su hombro. Era Jack. «Jefe, necesito hablar contigo», dijo con tono serio. Esperaron a que el salón quedara vacío. Luego, ambos se sentaron en silencio frente a frente. Ray notó de inmediato que Jack no era el mismo de siempre. Su mirada, normalmente tranquila y segura, reflejaba preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó Ray. «Sé que la ciudad tiene mucho trabajo por delante, pero me gustaría pedir una licencia personal», dijo Jack con firmeza pero sin arrogancia. «Solo necesito un tiempo. Cuando resuelva mis asuntos, prometo volver». «¿Qué planeas hacer?», preguntó Ray con calma. «Quiero regresar a mi ciudad natal», respondió Jack. «Necesito averiguar por qué tengo este poder». Le contó que había visitado a Randin para preguntarle si el núcleo de arpía podía aprovecharse para algo más, pero el enano le explicó que solo servía para fabricar un arco. Aunque Randin le ofreció comprárselo, Jack prefirió quedárselo. Durante la charla, Randin le mencionó que, si tenía otro cristal de nivel rey, el arco podría potenciarse aún más. Jack aceptó vender uno de los suyos, pero al buscar armas que realmente lo ayudaran, descubrió que ninguna igualaba la de su pueblo. Su arma original provenía de allí, de Slog, y eso despertó su inquietud. Más tarde acudió a Lenny, esperando respuestas, pero ni siquiera él había oído hablar de esa ciudad. Nadie lo había hecho. Slog no aparecía en ningún mapa. Todo eso lo atormentaba. Si quería ayudar a Ray en su lucha contra la sombra, primero debía entender su propio origen. Quizá ese poder que llevaba dentro tuviera una historia que aún no conocía. «¿Está bien si me voy?», preguntó al final, bajando la mirada. «Claro, si no lo apruebas, me quedaré. Te lo prometí, y no soy un desertor».
Ray lo observó en silencio. Jack siempre había sido leal, incluso en los peores momentos. Tras unos segundos, Ray sonrió levemente. «Puedes irte», dijo finalmente, «pero con una condición». Jack alzó la vista, confundido. «¿Cuál?» «Tienes que llevarme contigo». Capítulo 354. ¿De qué lado? Jack no estaba seguro de haber escuchado bien a Ray. Esperaba que Ray lo dejara ir a visitar su ciudad natal para averiguar más sobre sí mismo, pero ahora le estaba pidiendo ir con él. Era algo que Jack jamás habría anticipado. Pero, Ray, ¿no tienes una ciudad que dirigir? ¿No vas a entrenar a los demás?, preguntó Jack. Slyvia ha estado haciendo un gran trabajo sin mí, y los caballeros maestros también han entrenado bien a los estudiantes, respondió Ray. Lo vi cuando estuve recorriendo la academia. Para ser honesto, si me quedo aquí siento que me interpondría en el camino de todos. De todos modos, estaba planeando salir a cazar para hacerme más fuerte. Aunque todo lo que Ray le había dicho a Jack era cierto, había otra razón por la que deseaba viajar con él. Era muy probable que los padres de Jack también fueran hombres lobo, o al menos supieran algo sobre ellos y su pasado. Si Ray lograba que algunos se unieran a su ejército, la fuerza de las alas rojas aumentaría de forma exponencial. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Por alguna razón, Ray no quiso contarle a Jack sus motivos ocultos. No sabía por qué, pero se sentía mal haciéndolo, y no quería que Jack lo supiera. «Jefe, estaría feliz de que vinieras conmigo», dijo Jack, emocionado. Con eso decidido, Jack fue a descansar un poco por la noche. Si iban a hacerlo, requeriría salir de la ciudad lo antes posible. Pero antes, Ray quería visitar las habitaciones de 2 personas más. Una de ellas era Lenny. En el camino de regreso a su habitación, ubicada en el piso superior, Ray se detuvo en un espacio de oficina temporal que se había convertido en una sala mágica. Cuando Avrion tuviera los fondos, construirían 2 torres, una para Lenny y otra para Bliss, a fin de que cada uno pudiera desarrollar su propia investigación. Aún así, tomaría tiempo. Por ahora, en aquella habitación temporal, Lenny había movido la mayoría de sus libros y documentos, cajas apiladas por todas partes. Bliss estaba sentada en una silla, observando con calma a Lenny mientras éste hacía todo el trabajo pesado, hojeando artículos y pergaminos que iba sacando de diferentes cajas. Bliss, aun solo leyendo por encima, se sorprendía de cuánta información Lenny había reunido. «Ray, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Lenny. «¿Pensaste en la propuesta que te hice antes?» Lenny nunca se había unido oficialmente a las Alas Rojas, pero ahora tenía una posición especial dentro del ejército. Ray le había explicado los detalles del contrato y deseaba que Lenny lo aceptara para facilitar una mejor comunicación entre ambos. «Lo pensé, y tengo algunas condiciones antes de aceptar», respondió Lenny. «Una vez que termine la pelea contra la sombra, deseo que rompas el contrato. Quiero ser un hombre libre y disfrutar el resto de mi tiempo. Además, me gustaría mantener todos los privilegios que tengo actualmente. No espero que actúes de mala fe, pero si deseo hacer otra cosa o viajar por mi cuenta, no quiero necesitar tu permiso».
Entonces, ¿tenemos un trato? La información de Lenny era invaluable. En múltiples ocasiones había sido de gran ayuda durante los viajes, y parecía saber más sobre lo que sucedía en el mundo incluso que Bliss. Aunque Bliss podía ver el futuro y llevaba mucho tiempo en este mundo, rara vez se relacionaba con los humanos. «Tenemos un trato», dijo Ray, ofreciéndole el contrato. Lenny lo aceptó y sintió una sensación de ardor alrededor de su muñeca. Finalmente, la marca de las alas rojas quedó inscrita en su piel. Ya era miembro oficial. Lenny sabía que, en cualquier momento, Ray podría ejercer control sobre él. Si quisiera, bastaría una orden y su vida estaría en manos de Ray. Pero tras viajar un tiempo con él, había aprendido cómo era en realidad. Mientras ambos se entendieran, Ray no le haría daño. Sin embargo, si alguien se convertía en su enemigo, se aseguraría de que lo supiera. Bliss, como creadora del sistema, no podía recibir una oferta de contrato, y en cualquier caso, no era alguien que fuera a aceptarlo. «Hay una segunda razón por la que vine esta noche», dijo Ray. «Esperaba que pudieras contarme algo más sobre los hombres lobo. ¿Qué es exactamente Jack?» Lenny dejó la caja que sostenía y la puso en el suelo. «¿Estás planeando ir con él?», preguntó. Ray no respondió, pero su silencio fue suficiente. «El chico vino a verme antes», continuó Lenny. «Honestamente, no pude decirle mucho. Al igual que los dragones, los hombres lobos se han convertido en un mito. No obstante, tenemos evidencia de que existieron. Quiero decir, Jack es la prueba viviente. Lo único que puedo hacer es advertirte de lo que te conté. Hace mucho tiempo estalló una guerra y había dos bandos. Uno eligió proteger a los humanos y el otro dominar a los humanos. Francamente, pensé que ambos bandos estaban extintos. Ten en cuenta que la familia de Jack podría provenir de cualquiera de los dos. Desde la esquina, Bliss soltó una carcajada ligera. En ese momento, un humano estaba advirtiéndole a uno de los seres más fuertes que habían pisado el planeta sobre un grupo de lobos que alguna vez dañó a los humanos. El daño que aquellos lobos habían causado era solo una fracción de lo que Ray había sido capaz de hacer. Por eso, Bliss ni siquiera se molestó en intervenir. Lenny no tenía idea de ese trasfondo. Cuando iba a preguntar, Ray ya estaba saliendo de la habitación. «Cuida a los niños mientras no estoy», dijo Ray antes de cerrar. Apenas Bliss escuchó esas palabras, parpadeó sorprendida. «¿Escuché bien?», murmuró. «¿Escuchar qué?», preguntó Lenny. «Lo que nos pidió, que cuidáramos a los niños». «Es tan extraño», replicó Lenny con una sonrisa cansada. Bliss sabía que Ray siempre había sido así. Protegía a las alas rojas sin importar qué. Pero esas acciones le hicieron notar que Ray había cambiado más de lo que ella creía. En la noche el viento habló, tu nombre de sombra susurró, y en mis manos solo quedó el calor que el fuego dejó. Caminar sin saber si el mañana
Hasta la próxima.